Fernando, Buenos días, Paco. ¿cómo estás? Buenos Buenas. días a todos. Ay, qué ¿Has bien. dormido bien? Muy bien, gracias. Me gusta que me hagas esa pregunta. Te veo, además, te levantas activo, despierto, te levantas Sí, así por las mañanas. Va a sí. parecer que vamos a hablar de este libro, va a parecer que estamos haciendo publicidad. De casualidad, si lo ponemos de los dos casualidad. así, yo Lo casi ponemos. lo voy a dejar por aquí. Muy bien. Bueno, lo cierto es que llevamos tanto tiempo ensayando esta entrada Ah, que ya no sabemos si vamos a saber qué más decir, porque yo creo que el resto ya del guión, toda nuestra creatividad ha sido enfocada a esto. a salir en pijama, que es algo que nos apetecía muchísimo hacer. Que por cierto el tuyo es muy elegante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me ha llevado mucho tiempo hacerme con él, aunque me ha generado una pesadilla que ahora me voy Sí. a permitir contar en un momento. Pero antes, la verdad, la primera pregunta se hace evidente, es obvio que estamos en pijama, ¿no? Porque claro, una de las dudas que yo tenía ahora, al salir, digo, a ver si va a parecer que Eso hubiese sido muy simplemente ridículo, ¿eh? hemos adquirido una camisa de moda, un pantalón de moda. El mío, el tuyo, yo lo veo más pijama. El mío, El tuyo es como un poco hippie. estas rayitas me recuerdan un poco a los soldados españoles Ajá. de Filipinas. Es verdad. Y esta Sí. noche he tenido una pesadilla. He pensado, ahora en estos días, Juan Manuel de Prada estrena un libro que trata de los sí, últimos sí. de Filipinas, que yo creo que hoy o mañana presenta junto a Alberto Ruiz Gallardón. Y yo de pronto digo, ¿y si les da por ponerse un pijama como este y nos confunden? Tú imagínate que se cruzan unas fotos y... Hombre, no nos parecemos, ¿no? Tú la verdad es que No, confundirte no. con Prada lo veo Sí, complicado. Pero esa es un poco la pesadilla que me ha saltado. Por eso me gusta que me digas que estoy elegante. Sí, sí, sí. Podemos hablar del libro de Prada. Sí, podemos presentarlo. Tú te haces pasar por Prada y yo por Gallardón y a ellos les mandamos un mensaje. No sería Oye, fácil, ¿por qué ¿eh? no presentáis vosotros Andanzas de un hombre en pijama? Y a ver qué dicen. Yo creo que no nos gustaría demasiado lo que dirían, así que No, nos centraremos vamos en el a nuestro. centrarnos. Obviamente estamos en pijama porque queremos presentar Andanzas de un hombre en pijama, Sí. el libro de Paco Roca, aquí presente, que ha salido ahí múltiplemente reflejado en distintas facetas de tu trabajo que luego me gustaría que comentáramos. Pero evidentemente yo cuando pensamos en presentar este libro y hablamos de hacerlo en pijama, yo me sentí muy feliz porque la verdad es que es muy relajante estar así en pijama. Es un estatus de libertad el pijama. Es un estatus de libertad. Es un poco, cuando tú creas la primera parte del libro y le das tanta identidad al hecho del pijama, lo has convertido en un icono muy reconocible. Los escritores y cineastas, porque también hay algún cineasta que me lo ha contado, te envidiamos esa libertad de, efectivamente, levantarte. Este es el pijama, el hombre en pijama, ¿cuál es el origen? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Es el haber cumplido un sueño infantil, ¿no? Que a mí lo que más me desagradaba de pequeño era cuando mi madre... Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que más me desagradaba era cuando mi madre me sacaba de la cama, además en puro invierno, para ir al colegio, ¿no? Y era de, venga, te quitaba el pijama a toda prisa, tú todavía ahí medio dormido, te vestía para ir al colegio y te enviaba, ¿no? Y tú decías, ¿cuándo terminará esto? Me imaginaba que cuando terminase el colegio ya podría volver otra vez a estar en esa tranquilidad de casa con el pijama y demás. Pero también me di cuenta que eso ya era, que después viene el instituto, después el trabajo, y ya veía que ese sueño infantil de estar todo el día en pijama no se iba a cumplir nunca, ¿no? Y haber conseguido vivir de los cómics y de hacer un tipo de cómic que es el que quiero hacer, al ritmo que quiero hacer y demás, para mí conlleva el pijama, ¿no? O sea, que para mí el pijama es haber alcanzado ese estatus de libertad. Que además conlleva la parte tan bonita de volver a ser niño. Yo creo que Sí, de las sí. cuestiones, tal vez el escribir lo que realmente quieres, una de las cosas más hermosas que tienes, que te sientes ese niño que soñaba, ¿no? Claro, por una vez es como estar jugando en cierta forma, ¿no? De crear tus propios mundos, ¿no? Cuando estás jugando de pequeño con esos cochecitos, con lo que sea, estás creando, ¿no? un mundo. Y eso es un poco lo que haces ahora, ¿no? Salvo que ahora te pagan por ello. Y el hombre en pijama, que ya tiene, yo diría que tiene una evolución importante respecto al anterior, ha avanzado mucho, yo creo que es un hombre mucho más en pijama que el primer libro. ¿Cuál es la clave para que funcione tan bien? Porque, es decir, esa mezcla que tiene de ternura, observación de la actualidad. Una de las cosas que a mí más me impresiona del libro, y les recomiendo cuando lo lean que se fijen en ello, es cómo, aunque uno no conozca a Paco Roca, aunque uno no haya leído el anterior libro,
aunque uno no haya visto ninguna de las apariciones en prensa del personaje, lo más bonito, una de las cosas más bonitas, es que el personaje cobra vida como personaje de ficción entrañable y querido desde la tercera página. O sea, tú estás deseando... Yo creo que es un poco porque nos sentimos siempre identificados con el débil, ¿no? O con el patetismo, en cierta forma, porque todos nos reconocemos ahí, ¿no? Yo creo que no es un personaje para nada con éxito ni nada así, ¿no? Yo creo que se basa un poco en lo que somos todos, ¿no? En intentar ser más listo que los demás y en el fondo somos menos, el escabullirse, el que las cosas te salen mal, el ser un inseguro. Yo creo que en cierta forma todos nos sentimos bastante identificados con eso, ¿no? Y con la liberación de ciertas paranoias que probablemente nos afectan a todos, aunque tú algunas de ellas las llevas más allá de lo normal. Porque a mí me gustaría saber, lo bueno que tiene claro de hablar de este libro no es contar, no es hablar de una novela policial en la que te sientes atrapado y dices, no puedo decir el asesino es tal, ¿no? Aquí, en un momento determinado, pues te puedes referir. A mí, uno de los gags, aparte del aeropuerto de Castellón, que debo reconocer que cuando lo leí por primera vez me estuve riendo rememoraba una viñeta concreta y me reía sin parar. Pero hay una paranoia tuya que me gustaría saber si es cierta o no y que la contaras un poco. Esto de los aviones, de tu miedo al corte de digestión, ¿cómo lo cuentas? A ver, cuéntanoslo porque es algo que yo creo que los de cierta generación, no sé si la tuya, pero que nos han inculcado eso de que tenía que pasar 2 horas y media o 3 desde que habías comido hasta que te podías bañar. Yo no llego a saber nunca si es una leyenda urbana o si realmente hay algo ahí que hace que puedas perecer en el acto como si fuese un rayo que te cae encima si te metes en el agua no habiendo transcurrido ese tiempo. Y para mí eso me marcó la infancia. Mientras mis amigos se bañaban, disfrutaban del agua y demás, yo tenía que estar ahí sentado a la de la piscina o en la orilla de la playa esperando esas 2 horas y media de dar sol. Y además todavía con más calor, a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde. Entonces, algo que siempre me ha obsesionado y de hecho ahora se me ha quedado ahí y soy incapaz ni tan siquiera de ducharme. O sea, que tengo que tener como 2 horas, ahora ya lo de 3 horas ya lo he bajado, estoy en 2, pero 2 horas es algo que es como un mandamiento divino que soy incapaz de pasarlo. Pero todavía hoy es real que lo mantienes. Sí, no, lo mantengo. Sí. Y es cierto que me parece la muerte más absurda que se me ocurre es precisamente eso, ¿no? Cuando estoy volando en avión y es un viaje de estos transatlánticos y te dan la comida pues cuando estás a mitad del océano, tengo ese miedo, ¿no? Estoy comiendo y pienso, imagínate que el avión se estrella, cae al mar y por un milagro sobrevives, pero te mueres de un corte de digestión. Sería, es lo más dramático y lo más absurdo de las muertes que pudieras tener. Y lo pienso cada vez que estoy comiendo a bordo de un avión. Y ni siquiera llegas a tragar la comida según se cuenta. Estás en el último bocado. Como la voy dejando ahí debajo de... La verdad es que yo pensé, fíjate que eso está muy bien contado en el libro, pero yo pensé que esto era una cosa que ya estaba olvidado. O sea, yo lo mantengo, La ingenuidad del personaje tuyo es tu propia ingenuidad. ¿Sí? Porque... Es que yo creo que has hecho prensa también, alguna vez. Sí, claro. Y a mí me puede el tema de que tienes que entregar algo, ¿no? Es como un examen, ¿no? Que el día tal tienes que entregar y no puedes fallar nunca, ¿no? Entonces, de repente tienes una idea, ¿no? Que es como igual muy personal, ¿no? Que dices, esto no lo contaría nunca, ¿no? Esto es muy ridículo que cuente esto de mí, pero se acerca la fecha de entrega y no tienes otra idea, ¿no? Y entonces empiezas a poner una balanza y acabas contando cosas que si tuvieses ideas mejores no contarías. Pero la prensa es un poco así, ¿no? Que tienes que entregar sea lo que sea, ¿no? Y puede más la fecha de entrega que el pudor, ¿no? De decir, no, esto no, que a ver si se me ocurre algo bueno sobre mí que contar. Claro, lo que pasa es que ciertamente en cosas como esas que Paco acaba de contar se genera una enorme simpatía del lector, porque fíjate que a mí me llevó inmediatamente a pensar, yo debo ser más perverso que tú, o más malvado, o menos ingenuo. O más creativo. No, yo creo que es más bien lo otro, porque yo recuerdo que yo tenía la misma paranoia. A mí mi abuela, además como buena italiana, me decía, y la hora, y como te vea, pero vamos, ni mojarte los labios con un poco de agua para refrescarte, aquello era una cosa, una pesadilla. Y yo recuerdo que cuando era niño, pero esto debía ser un principio de verano, tal vez el principio del verano de mi rebelión,
contra mi abuela, que se dio. Yo recuerdo que los famosos libros de Bruguera, la colección Historia Selección, que eran aquellos libros que llevaban una parte ilustrada y una parte de texto, había una colección de Tarzán. Ajá. Y entonces yo, con toda mi ingenuidad, después de comer, tranquilamente, ante el verano que iba a venir, todavía estábamos en Bilbao, veo el libro aquel, lo estoy leyendo y de pronto veo que Tarzán come pues un ciervo de estos que se asaba entero y luego se tira al mar. Y a mí aquello, ahí se derrumbó mi abuela. Yo dije, pero bueno, si Tarzán lo hace... O sea, o Tarzán o mi abuela, tengo que elegir, no puede ser, ¿no? Y o sea, que también te ha marcado, ¿eh? El tema de la digestión. También me ha marcado, solo que yo, ahí sí que es verdad que ese verano ya me atreví y medio clandestinamente, yo hice lo contrario. En vez de a pleno sol lanzarme al agua, lo que hacía era, a horas absurdas, comer y luego me acercaba a la playa, aunque estuviera mi abuela cerca, que no había visto que yo hubiese comido nada, y metía un pie en el agua. Y me quedaba un rato y decía, bueno, no pasa nada con el pie. Luego, poco a poco, decía, finjo que me siento al lado, incluso que me caigo de lado, que una ola me tira, y así descubrí. Yo te recomiendo que hagas algo de esto, porque si no ¿Estoy en eso o hay otra leyenda que dice que si comes dentro del agua, no tienes que esperar? Eso... Tal vez lo que tendrías que hacer es, cuando haces vuelos a América, en vez de vuelos, tendrías que ir en barca, o en barca, ir incluso tú mismo remando, y cuando ya lo consideres, para dejar ahí, echar el ancla, sumergirte, comer un poco lo que... Eso habría que verlo, pero... Pero todo esto es la parte cómica del libro, que tiene muchas... Pero a mí me sorprende, porque me gustaría también comentar, la parte tierna, ¿cómo logras que fluya de esa manera, que uno sienta que ese personaje le gustaría que estuviera en su casa tomando un café con él? Pues no sabría cómo decirlo. Yo creo que el dibujo también ayuda, ¿no? Y una prueba de ello creo que es una de las historias en las que cambio el estilo de dibujo y lo vuelvo más realista. Entonces es como, estoy hablando en una de esas páginas de cómo me ve la gente a partir de ese dibujo, como tú dices, ¿no? De ese personaje más o menos entrañable, patético y demás, ¿no? Y te das cuenta de que funciona bien cuanto menos realista es, porque más o menos ponemos todos un poco de lo que nosotros queremos, ¿no? Nos imaginamos ese personaje de una forma abstracta. Sin embargo, en esa historia que el otro yo, el yo verdadero, tiene un estilo más realista, te das cuenta de que ya no funciona, ¿no? De que no te caería bien ese tipo. Entonces, me parece que el dibujo, el poder del dibujo y la abstracción hace mucho en esto, ¿no? No solamente es la historia en sí, sino es ese dibujo, ¿no? Que ponemos mucho más de lo que hay. Hay un choque de conceptos en el libro, yo diría que muy interesante, porque primero está esa parte entrañable, realmente divertida. Hay 3 o 4 golpes que son geniales y yo creo que los van a percibir y los van a ver, pero eso de carcajada, que es muy difícil, por cierto. O sea, ahora lo estamos comentando, cuéntanos del corte de digestión y es más fácil generar sonrisa o risa, pero has observado que leyendo es muy difícil reírse, uno se ríe en el cine. Sí, pero es muy difícil y además en este formato, ¿no? que tienes un espacio muy limitado para contar las cosas, porque anteriormente a este había hecho otras entregas en el periódico En las Provincias y era una página únicamente, ¿no? Con lo cual podías ir mucho más al gag. Pero aquí tienes 2 páginas, que son las que aparecen en El País Semanal, con lo cual de repente no te funciona el gag, ¿no? O lo estiras mucho o tienes que meterle contenido de por medio. Entonces es muy difícil, a mí me resulta muy difícil conseguir después acabar con una sonrisa, ¿no? Y siempre dudo de si eso va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Me parece como muy complicado siempre. De hecho, intento a veces que no sea... Los Monty Python tenían un recurso para eso, ¿no? Que cuando hacían la serie de televisión, de que es muy difícil en todos los sketches acabar con la carcajada del público, ¿no? Entonces ellos al final, el truco que hacían era de no acabar en el momento álgido, ¿no? Sino que el momento álgido igual está en la mitad y después se deshincha el chiste o lo que sea, pero desmontar un poco lo que es la estructura del chiste. Entonces ya la gente sabe que no tiene que esperarse a la última viñeta para reírse, ¿no? Sino que se puede reír en la anécdota del principio y luego simplemente la historia llega a un final y ya está, ¿no? Entonces intentas buscar cosas así porque me parece complicado, ¿no? Encontrar siempre la risa. Y la fluidez que tienen las historias, porque te has referido a las historias del yo, que luego hablaremos y demás, ya se genera, solo por enunciarlo así, ya uno ve que es más serio, ¿verdad? Es decir, las historias del yo, ahí ya se ve que sale psicoanálisis, que van a salir cosas de otro tipo, pero las historias del yo están al final. Las primeras historias, gracias, sí, porque está un poco caliente el café este y no lo podíamos tomar.
así con un poquito A mí es que de me agua. gusta un poquito aguado. A ti te gusta aguado, sí, por eso así está mejor. Esa fluidez que surge en las primeras páginas, en las primeras historias, en la primera parte del libro, que es el cuerpo principal del libro, Sí. realmente la sensación que da, uno las lee tan a gusto, que casi parece, que yo creo que es uno de los grandes elogios que se puede hacer a cualquier forma de narración. Sí. Esa sensación de que fluye y que dice, esto parece que Paco Roca se levanta, se hace su café aguado y empieza, y sobre las 12 ha escrito ya la página entera. ¿Cuál es el proceso que lleva cada historia? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo la matizas? ¿Cómo haces el guión? Sí. ¿Qué tiempo te lleva? La verdad es que uniéndolo con lo que decíamos antes, no me gusta hacer prensa, ¿no? Para mí es un sacrificio, ¿no? Y si pudiese, terminaría aquí y diría, bueno, se acabó, ya no quiero hacer nada más, porque me parece que con un libro hay más recursos para los momentos en los que te estancas o digamos que no te basas tanto en una idea, ¿no? de sintetizar algo, sino que puedes buscar recursos, llevar la historia por un lado, por otro. Pero aquí me resulta siempre muy difícil que se me ocurra una idea, y eso que son cada 15 días. No entiendo cómo lo puede hacer Forges el Roto o Manel Fondevila, por ejemplo. Y para mí siempre es un estrés cada vez que entrego. O sea, el momento de máxima felicidad es cuando entrego. O sea, el momento en el que estoy enviando por correo es como ya está. Esta vez por los pelos, pero he conseguido entregar algo, ¿no? Y entonces empieza el sufrimiento. Entonces, durante esos 15 días me paso como cerca de una semana en la que empiezo a pensar la idea y le doy vueltas y pienso que no se me va a ocurrir nada y esta vez ya va a ser, bueno, ¿qué cuento si es que ya he contado de todo? ¿Qué puedo hacer que sea interesante, que me dé el espacio? Y empiezo a dudar de todo. Y voy apuntando ideas de alguna cosa y cuando ya la fecha de entrega es inminente, lo que tengo, que suele ser poco, igual es una palabra o son dos, entonces de ahí tienes que sacar algo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que empieza el oficio, a ser capaz de con nada, de una tontería de, bueno, pues he perdido el móvil, a ver qué hago con esto para que sea interesante o pueda tener alguna gracia. Entonces, desde ese momento le dedico como cerca de 4 días ya, ¿no? A partir de esa idea, pues 2 días le vas dando vuelta mientras haces otra cosa, escribes un pequeño guión o unos cuantos garabatos y luego lo que es la realización en sí es lo que menos me lleva, que puede ser un día y medio hacer esas dos páginas, pero sí que es cerca de 14 días de un sufrimiento que siempre pienso, vale, voy a decir que se acabó, que ya no quiero hacer nada más. Lo puedo entender porque hay una cosa que se aprecia muy rápidamente en la lectura, es que, aunque él lo cuente así, como que, bueno, me pongo y se me va ocurriendo, aunque tengas tu estrés, pero la mayor parte de las historias contienen en cada viñeta un gag. O sea, eso te lo propones. Porque, claro, no hay... claro, es una forma de narración muy peculiar. Realmente dices, bueno, tengo 2 páginas, tengo una serie de viñetas para contar una historia que es bastante amplia. O sea, con cualquiera de ellas, por ejemplo, se podría hacer una serie un episodio de una serie de televisión de media hora. Es prácticamente la base de un Claro, guión. eso es lo malo, ¿no?, de la prensa y de este tipo de cosas, que piensas que el esfuerzo que estás haciendo para cada entrega te podría servir como el inicio de un relato o de cualquier otra cosa, ¿no? Y aquí tienes que cada semana o cada 15 días inventarte algo diferente. Pero los gags que hay en cada viñeta, yo creo que eso es una de las cosas que más riqueza de este libro, verdaderamente. Puede ser, es que yo creo que también, claro, el humor, poco a poco te vas dando cuenta de las claves que tiene, ¿no? Y de a veces de lo que es importante y lo que es superfluo, y que a veces es mucho más divertido mantener durante 5 viñetas la misma pose y el mismo dibujo que empezar a alternar con diferentes planos y demás, ¿no? Poco a poco te vas creando lo que tú crees que funciona, el lenguaje que crees que funcione. Y el lenguaje corporal también es muy importante, ¿no? Había un ilustrador que se llama Norman Rockwell que decía que, bueno, que un ilustrador tiene las herramientas limitadas como un escritor tiene sus herramientas limitadas. Y entonces nada tienes que dejarlo a la casualidad, ¿no? Si dejas algo a la casualidad, por ejemplo, pues cómo va vestido un personaje, cuál es su pose a la hora de dibujarlo, pues igual es una herramienta que estás perdiendo, ¿no? Sin embargo, todo tiene que estar en función de lo que estás contando, ¿no? Entonces, un autor de cómic tiene también, ¿no?, un espacio limitado en esas viñetas, y lo que dibujes en esa viñeta no es casual, ¿no? Cómo esté el personaje en esa posición, qué color estás usando,
digamos que todo eso es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, el lenguaje corporal en este caso lo es mucho, ¿no? Las expresiones. Pero también creo yo que en esto funciona igual que una serie de televisión, ¿no? Cuando ya empiezas a conocer al personaje, claro, pones mucho más. Eso te ayuda mucho. Yo reconozco que leyéndolo encontraba pero enseguida, a partir de la cuarta historieta, ya casi cuando abres y te ves en la primera historieta, sí, ya dices, bueno, aquí está ya mi personaje y aquí a ver qué le pasa hoy, ¿no? Que es una de esas cosas que yo creo que es un acompañante magnífico cuando se produce esa simpatía con el personaje. Sí, y además yo creo que es un personaje que te da pie para poder, al final es tu voz, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de cuando estás escribiendo un artículo en primera persona, cuando dibujas tienes que dibujarte, con lo cual es tu voz, pero intentas que esa voz pueda hablar de muchas cosas, ¿no? Que también era lo que intentaba aquí, porque si no acaba limitándote mucho lo que puedes contar, ¿no? Entonces tenía que ser gracioso, pero tiene que ser un tipo de humor que te permita a veces reflexionar sobre un tema serio o un tipo de humor que pueda ser real, porque si vas subiendo, digamos, el nivel de exageración de las cosas, cada vez necesitas más, ¿no? Sin embargo, aquí te mueves digamos que en una exageración mínima, ¿no? Que son cosas bastante reales o casi todos son reales, ¿no? Con lo cual tienes que moverte siempre ahí, ¿no? Entonces, te permite eso, te permite poder hablar de muchas cosas diferentes. Hombre, yo creo que es real hasta cierto punto, porque tu teoría sobre el aeropuerto de Castellón, la verdad es que es bastante... No lo sé, ¿eh? El día que vea a Fabra sin gafas de sol, te diré si es real o no. Claro, es que esto yo creo que esto sí no lo debemos desvelar, o sea, pero ciertamente hay una teoría tremenda de lo que ocultan los ojos de Fabra, que verdaderamente, y su lenguaje verdadero, porque no solamente oculta algo tras los ojos, sino que cuando le vemos hablar, por eso habla poco, yo creo, porque claro, en realidad él tiene otro idioma, que es el que tú desvelas ahí, que es ese que yo casi he memorizado, que es ese, bueno, no lo quiero repetir ahora porque no sé si lo pronunciaría correctamente. Claro, y si aparece de repente una nave espacial al proyecto. Pero me parece una idea genial, una forma muy cómica de contar algo que realmente de alguna manera está en la cabeza de todos. Esa es la parte humorística, pero la otra, hay un añadido, no es exactamente una segunda parte del libro. Sí. La historia de los yos, a las que nos referíamos antes. Esto es una cosa que tiene otra envergadura, es decir, tú lo quieres contar de otra manera y sí se puede desvelar de qué se trata, puesto que se trata de que el protagonista de la historia, es decir, el Paco verdadero, de pronto un día está en su casa y aparece un Paco del futuro, un Paco del pasado, un Paco del más futuro, es decir, qué maravilla, a mí eso me fascinó mucho, también me asustó un poco, pero realmente... qué curioso ejercicio de paranoia, yo diría mucho más grande que el del corte de digestión del agua. Empezar a pensar, ¿cómo seré yo dentro de 20 años, dentro de 25? ¿Cómo era hace 14? ¿Cómo hablaría en el que yo era a los 14 años con el que seré a los 60? Sí. ¿Cómo has organizado toda esta...? Bueno, en el fondo es una idea copiada de un relato de Borges, en el que Borges, de anciano, se encuentra en París con su yo joven, ¿no? Y tienen un diálogo entre ellos. Es de los relatos favoritos para mí de Borges, ¿no? Porque es una reflexión muy interesante, ¿no? Que podemos hacernos todos, ¿no? De cómo éramos hace 20 años y cómo nos veíamos en el futuro y cómo podría ser esa conversación ficticia, ¿no? De los sueños que tendríamos a los 20 años, de qué cosas han cumplido, y también porque, como decíamos en la comida hoy, ¿no? Vamos reescribiendo nuestro pasado y posiblemente acabarían siendo dos personas que igual no tendrían nada en común, incluso se llevarían mal, ¿no? De ver cómo ese yo del futuro se ha ido por un camino muy diferente, ¿no? al que pensaba, ¿no? Y cómo ese yo de la juventud posiblemente tendría unas ideas que ahora no compartiríamos o una insolencia con respecto al yo del futuro también. O eso que comentábamos en la comida, que es verdad, que uno de los secretos que más afanosamente guardamos todos los seres humanos es esas ocasiones en las que hemos hecho un ridículo inofensivo. O sea, no decir, si yo ahora confesara esto, iría a la cárcel o alguien me diría, qué canalla eres. No, ese ridículo que de pronto dices, aquella vez en el colegio, cómo hice el ridículo de esta manera, esa vez en la universidad, esa vez hace no tanto. Esto yo creo que es una de las cosas que seguramente más celosamente guardamos. Y es la reflexión que sugiere un poco la lectura de ese fragmento, porque es verdad que a mí me cuesta
por una parte, rememorarme como era hace 40 años. Ajá. Y a veces veo fotos, ahora pues por una serie de circunstancias he estado revisando fotografías familiares, y a ti no te pasa cuando ves fotos antiguas de ti mismo, Sí. que dices, ¿este quién es? Sí, por eso yo creo que igual, si tuviese esa conversación, me parecería un ser como totalmente de... Pero si no tengo nada en común contigo, ¿no? Podría decirle yo a mi yo de hace 20 años, ¿no? Claro, o qué pensaba, ¿no? Esa foto en la que tú estás a lo mejor simplemente en una comunión de otra persona, claro, y estás así como con un gesto... Y dices, ¿qué estaría exactamente pensando yo en ese momento? Y claro, como no hay ninguna referencia, simplemente está esa foto y está ese ser que se parece a ti de alguna manera, pues eso resulta tan enigmático para mí como pensar en esa idea del futuro, de decir, bueno, ¿dónde estaremos dentro de 30, de 40 años? Es una historia muy... Sí, yo creo que da para mucho, ¿no? Esos diálogos, ¿no? entre diferentes yos, porque también otra es la parte creativa, ¿no? Hablamos también de la parte humana, pero la parte creativa, ¿no? A mí me hubiese gustado, por ejemplo, cuando estaba empezando a dibujar y que te parece todo como muy hostil, ¿no? Y no sabes el camino que tienes que escoger y todo te parece como muy difícil, haber tenido a mi yo del futuro dándome consejos, ¿no? De, bueno, pues tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá, no, esto ni se te ocurra hacerlo, ¿no? Esos consejos. Pero también te das cuenta de que cada momento tiene su contexto, ¿no? Y que posiblemente los consejos que yo le daría ahora a mi yo del pasado podrían ser su fracaso absoluto, ¿no? Igual le diría, no, porno ni se te ocurra hacer, lo que tienes que hacer es novela gráfica, que son temas sensibles, ¿no? y sociales. Igual sería su desastre absoluto, ¿no? Y en aquel momento ese consejo podía hundirlo en la miseria total y acabar con él, ¿no? Entonces también te das cuenta de que es interesante, ¿no? Porque el contexto es también muy importante. Bueno, por supuesto es muy cómico también, es decir, esa escena en la que están los tres, los varios, los sucesivos Pacos hablándose, es muy cómica porque obviamente ocurre esto, es decir, uno le echa el viejo le echa la bronca al joven, el joven le acusa al viejo de ser un conformista, es decir, realmente cuando vas sumando, yo fantaseaba leyendo esa historia, que se podría hacer una serie de televisión en la que en cada capítulo entrara un Paco nuevo. Entonces, un Paco o un cualquiera de nosotros, porque ciertamente sería un reto muy divertido. Yo no sé si nos atreveríamos a abrirnos a esa especie de jaula de grillos, abrir la puerta y asomar y ver a varios yos ahí actuando y uno echándole la bronca al otro, el otro dándole un consejo, el otro rechazándolo. No sé si lo haríamos, pero es una historia también muy cómica, pero yo creo que de alguna forma inquietante. Y me parece que marca una de las cosas que yo creo que tú como creador tienes y que me gustaría también hablar de ello, porque yo creo que es tal vez lo que más te caracteriza, o una de las cosas que más te caracteriza, no sé si estarás de acuerdo. Eres un hombre que se ha visto ahí en la pantalla, cuando estabas simplemente en unos segundos, te hemos visto recogiendo el Goya, te hemos visto hablando de Kafka, hemos visto fragmentos de Arrugas, hemos visto el dibujante, hemos visto... Tocas todos los géneros, te atreves con todo tipo de proyectos, eres un poco como Tavernier en cine, es decir, que es un hombre, es verdad, es decir, normalmente yo creo que hay dos tipos de creadores de fuste, unos son los que suelen hacer siempre la misma historia más o menos cambiada, y otros son los que hacen cosas cada vez distintas. Pero me gustaría que fuese así, pero yo creo que en el fondo lo que estás cambiando es la forma de contarlo. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay autores que son de una única historia y yo me considero un poco de esos, pero que la viste cada vez de diferente manera, porque cuando miras hacia atrás y analizas lo que haces, te das cuenta de que repites muchos planteamientos, ¿no? Del tipo de personaje que estás usando, de cómo se enfrenta, de qué ideales tiene. Pasa que una vez lo vistes de realismo mágico, otra vez de una historia social en una residencia de ancianos, otra vez lo colocas en la Segunda Guerra Mundial. Pero si quitas esas diferencias de género, al final siempre te queda un personaje descontento con un entorno y que lucha estoicamente por salir adelante, ¿no? Que podría ser lo que resume prácticamente todas las historias. Bueno, pero eso es una forma de verlo, pero también la otra, yo te podría decir que verdaderamente las diferencias que hay entre Un hombre en pijama y tu libro anterior, que es Los surcos del azar, que
como todo el mundo sabe, es el libro que relata la gesta de la liberación de París y de los republicanos españoles que fueron los primeros en entrar en París. Eso es una novela de aventuras, es una novela que tiene lo que yo creo que hoy más hecho en falta, tal vez como espectador o lector, que es la épica llevada realmente a su extremo más emocionante. Sí. Sí, son diferentes, ¿no? Pero son diferentes yo creo en eso, ¿no? En el género que decides al final, que eso es que me parece necesario porque hacer un cómic, al igual que una novela, es un esfuerzo bueno, que te da una pereza increíble, ¿no? Cada vez que tienes que empezar algo, decir, bueno, pues los 2 próximos años o los 3 próximos años lo voy a dedicar a este proyecto, ¿no? Necesitas como un reto para que te dé ánimos, ¿no? A la hora de empezar. Y el buscar un nuevo género, decir, bueno, pues voy a hablar de, como tú dices, de la épica, voy a hablar de la historia. Entonces te planteas, pues, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que vas a tener que documentarte sobre ciertas cosas. Y eso un poco es el reto que te lleva adelante, ¿no? A mí me costaría mucho, por ejemplo, hacer una segunda parte de Los surcos del azar o hacer una segunda parte del invierno del dibujante o de Arrugas, ¿no? Porque eso sí que me parecería ya muy aburrido, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué vas a contar si ya esto está hecho, ¿no? Sin embargo, el ir cambiando de géneros, por un lado me sirve para eso, para tener un aliciente, ¿no? A la hora de emprender un proyecto, y por otro lado también para que la gente tampoco te juzgue por lo anterior. Entonces es como de, bueno, esto es otra cosa diferente, no tiene nada que ver a la historia sobre el Alzheimer, no tiene nada que ver sobre esto, ¿no? Entonces la gente lo valora como lo que es, ¿no? No como el conjunto de todo tu trabajo. Pero de todas formas yo insisto en que creo que es algo que se puede considerar uno de tus claves más. Es decir, todas las historias que yo he leído tuyas son tan distintas que a mí eso realmente me sorprende. Es decir, o sea, Las calles de arena y Los surcos del azar no tiene absolutamente nada que ver y además están logrados con una intensidad. Las calles de arena es un libro que la madre de una amiga mía a la que se lo presté me dijo, mi madre está horrorizada con el libro, para bien. Por una parte está tan dentro del libro, es un libro que realmente remite mucho a Kafka, es una sensación que te entras en la primera página del libro en una especie de pesadilla y no puedes salir y pasar las páginas, y lo curioso es que según avanzan las páginas esa pesadilla es cada vez mayor y tú la percibes como lector. Eso es lo opuesto al Hombre en pijama. Es decir, o Los surcos del azar. Claro, conseguir que tenga toda esa intensidad yo lo veo muy difícil, creo que eres muy humilde. No, bueno, lo que pasa es que yo lo veo desde mi lado, ¿no? Desde esa forma que te gustaría encontrar otra forma de contar las cosas, ¿no? Muchas veces, o sea, que dices, me gustaría tener otro tema que no sea este, ¿no? Que sería, Las calles de arena se podría definir igual, un personaje que no encaja en la sociedad en la que vive y se pierde en ese mundo de ficción y va a luchar por conseguir salir de ahí, pero siempre luchan de una forma positiva. En Arrugas es un anciano que está en una residencia de ancianos y que lucha un poco contra algo imposible, que es la enfermedad del Alzheimer, pero aún así lo hace con optimismo. En Los surcos del azar es un grupo de republicanos españoles que ha perdido la guerra y que aún así sigue luchando contra el fascismo. Un hombre en pijama es un personaje que no encaja en su mundo y que además es bastante patético, pero es optimista también, ¿no? En cierta forma es ese esquema, aunque como tú bien dices, luego lo sitúas en diferentes lugares y demás, pero me gustaría encontrar otra forma de contar una historia, ¿no? Que no fuese esa, ¿no? Que no fuese un personaje que no encaja en una sociedad y que para él su salida a veces es la ficción o el idealismo o como sea, ¿no? Dentro de eso, pues bueno, sí que empiezas a buscar nuevas formas de contarlo, de todas las cosas que te gustan, ¿no? Porque al final me gusta pues, la ciencia ficción, me gusta la aventura, me gusta el realismo mágico, me gusta la historia. Entonces, hay tantas cosas que te gustan que bueno, pues ahora me gustaría hacer esto, ¿no? Me gustaría también hacer algo de terror, que es un género pero seguramente cogería una historia de terror y acabaría contando la misma historia de fondo. Claro, eso es lo que pasa a veces, yo creo que con los encargos. ¿Aceptas encargos? Eso no, es intento muy complicado, que no. ¿verdad? No, porque a mí me cuesta mucho hacer un cómic y necesitas meterte mucho en la historia y para que te salga bien, yo no soy un gran dibujante, o sea, no puedo dibujar algo que no me sienta cómodo, porque yo creo que es el conjunto de todo, es el conjunto de la historia, es el conjunto de la narración y del dibujo, ¿no? Lo que puede hacer que mis historias funcionen.
pero trabajar de encargo me sería imposible porque se vería que, vamos, que aquello no está bien. Y además seguramente lo llevarías, fuese cual fuese el encargo, lo acabarías llevando al mismo terreno. Al mismo terreno. A mí una vez, hace bastantes años, un editor me dijo, cuando estaban de moda las novelas de templarios, me dijo, ¿por qué no escribes una novela de templarios? Yo reconozco que me sentí un poco ofendido, porque a veces también ese tipo de encargos tan comerciales te ofenden un poco porque dices, hombre, una novela de templarios yo, sí, ¿cómo voy a escribir una novela de templarios? Aparte de que no sé nada de templarios, ¿no? Entonces, como me molestó un poco, pues yo decidí picarle y le dije, acepto con la condición de que sean templarios zombies gays. Eso hubiese estado muy bien. Y entonces él se quedó así y me dijo, hombre, yo te estaba hablando en serio. Y le dije, yo también. O sea, me parece que sería una novela de templarios porque creo que si te pones a hacer una historia de encargo de largo recorrido, seguramente tú te encarga alguien un western. No sé si el western te apetece dibujarlo o no. Seguramente empezarías a hacer el western y en la página 8 eso se estaría yendo hacia un vaquero en pijama que estaría dibujando otro tipo de historia. Posiblemente, pero hacer una novela es lo mismo, ¿no? Es que es estar el esfuerzo y además, ¿qué te pueden pagar, ¿no? Por hacer algo así, ¿no? Para mí tendría que ser mucho dinero, porque no, digamos que un cómic, pues bueno, pues te puede salir rentable o no salir rentable, al igual que una novela, pero nunca podrías calcular la cantidad de horas que tienes que dedicarle a una cosa de estas. Así, en el mejor de los casos que te pudiesen pagar sería poco, y hay formas, dado a prostituirse, formas más rentables. Por ejemplo, la ilustración, algo de encargo, por supuesto, no se puede hacer prácticamente de ninguna otra manera, pero la ilustración es algo que te puedes comprometer, pero te comprometes una semana o te comprometes unos días, como mucho un mes, ilustrando cualquier cosa, pero es una involucración diferente, ¿no? Pero hacer un cómic para mí es algo como que intento hacer solamente lo que creo que tengo que hacer. Como haces cosas tan diferentes, yo me preguntaba, claro, cuando uno, por ejemplo, hace comedia, pues tú dices, bueno, pues seguro que sus referentes son Woody Allen, Billy Wilder, Tom Sharp, bueno. Pero como tú haces cosas tan distintas, yo me pregunto, eso que nos nutre a todos los que contamos historias, nos ha nutrido algo, nos ha hecho esas cosas, esas imágenes de infancia que se han ido echando en nuestro interior, formando una especie de cóctel. ¿Cuáles son tus amores de tus novelas, tus películas, tus dibujantes favoritos? Habría muchos, ¿no? Por ejemplo, uno de los referentes para un hombre en pijama sería una serie de televisión que es Seinfeld, que es la continuación de uno de sus autores, que es Larry David, que precisamente yo creo que es un poco todo esto, ¿no? Que es el hablar de lo cotidiano, ¿no? Que hay uno de los episodios, no sé si recordáis la serie, que está muy bien porque además se mete en el metalenguaje, ¿no? Porque es un monologuista que tiene un amigo que es como bastante patético, una especie de Woody Allen más o menos, y consiguen llegar a vender una serie de televisión, ¿no? Entonces van a la CBS, creo que es, a vender la historia. Entonces le preguntan, bueno, ¿pero de qué va la serie, no? Entonces el monologuista intenta exagerar aquello, pero el otro, el amigo patético, dice, no va de nada. De algo irá, no, de nada. ¿Pero de qué va la serie? Algo tendrá. Pues usted se ha levantado esta mañana, ha venido a trabajar y ya está. Pues eso es la serie, ¿no? O sea, es hablar de lo cotidiano absoluto, ¿no? Y es muy curioso cómo esa serie era capaz de sacar el humor de lo cotidiano y de lo patético, ¿no? Entonces sería uno de los referentes, pero bueno, yo creo que habría muchos, ¿no? Los Monty Python también me encantan, ¿no? El humor que tienen, Fermín y Cansado, sería también otro gran referente. Los relatos de Groucho Marx, por ejemplo, también serían, ¿no? Los cuentos de Woody Allen, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Ese tipo de referencias que pudiera tener. Un ilustrador, pues podría ser Sempé, en el sentido del cariño, ¿no? Que parece que tiene el personaje, o de la visión que tiene, ¿no? De la vida, que es un poco poética y al mismo tiempo como muy humana, ¿no? O sea, me encantaría que esto fuese un poco así. Entonces, ese podría ser un poco el batiburrillo de... Tú hablas mucho, te refieres a lo que dibujas, a lo que es la historia que cuentas con ilustraciones, pero yo creo que también hay una autoría que es muy evidente en tu caso, que eres guionista y escritor. Tú te debes considerar escritor, supongo, puesto que las historias las escribes todas. Sí. Primero hago un guión escrito y después lo dibujo.
Sí. Es decir, tú piensas siempre la historia, la montas, la armas, piensas el proyecto, lo que quieres ver. ¿Cómo ves cuando empiezas a imaginar un libro? ¿Qué visualizas? ¿Visualizas, por ejemplo, los tonos de color? ¿Visualizas el tamaño de las viñetas? ¿Qué es lo primero que va viniendo a tu cabeza? La verdad es que lo ves, es una mezcla muy extraña, ¿no? Porque, por un lado, estás viendo imágenes, pero al mismo tiempo esas imágenes también las estás viendo en cómo se podrían plasmar en páginas, ¿no? O cómo podías contar eso que estás pensando, cómo se podía contar de una forma de viñetas, o cómo encuadrarías, o cómo sería esa secuencia, ¿no? Y una vez vas teniendo esas escenas en la cabeza, haces algo que es absurdo, pero bueno, que me sirve para montar todo aquello, y es escribirlo. O sea, que primero piensas en imágenes, luego lo pasas a texto y después lo devuelves a imágenes. Entonces, en todo ese proceso pierdes algunas cosas, pero también ganas otras. Pero también me sirve ese texto, me sirve muchas veces para saber si la historia funciona. No sería capaz de ponerme a dibujar directamente, ¿no? Empezar a contar la historia simplemente con imágenes, me parece que no me funcionaría. Claro, es que además yo creo que en todos tus libros hay una coherencia muy grande. Tú sabes que a veces uno empieza a leer algo y dices, empieza muy bien, pero luego de pronto, o sea, hay una coherencia, se ve que el autor sabe a dónde va, que eso es una cosa muy importante que no siempre ocurre, lamentablemente. Sí, ¿no? pero yo creo que también para eso no sé si me sirvió o es lo que yo pienso, pero durante 20 años estuve trabajando en publicidad. Sigo haciendo algunas ilustraciones, aunque ya muy poco. Entonces, la publicidad, pues, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Al final decidí dejarlo porque tenía más malas que buenas, pero te servía la forma de trabajar. O sea, me sirve, por ejemplo, el saber que por las mañanas me tengo que levantar con ganas o no y ponerme a trabajar. O sea, que no es en plan de no sentarme hasta que no tenga una idea o no se me ocurre nada, me voy a dar una vuelta. Creo que después de tanto tiempo hago mi horario de trabajo y estoy delante y estoy produciendo, ¿no? Incluso cuando estoy haciendo un guión no se me ocurre nada, pero yo sigo escribiendo. Igual luego no sirve para nada y lo descarto o lo que sea, pero no paro. O sea, me pongo como una rigidez en eso. Sí, porque la sensación que has logrado, yo no sé si será verdad o no, pero la sensación que se ve a través de este libro y de la primera parte es que ciertamente tú eres un hombre que casi vive en pijama. O sea, en el libro lo que se ve es un señor que se levanta por la mañana y está casi encadenado por propia voluntad a su mesa de trabajo y estás ahí trabajando 24 horas al día, ¿no? Sí, no sé si es este tema de haber tenido siempre un horario y unas fechas de entrega y este tipo de cosas, o es esa educación que nos han inculcado de que hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente, ¿no? Que al final es absurdo, pero bueno. Pero tengo esa sensación muchas veces de que tengo que producir, ¿no? No sabes muy bien por qué, pero tengo que producir. Absurdo, pero mucho más real que lo del corte de digestión, porque la verdad es que sí. eso, cuando uno intenta salirse y decir, voy a intentar vivir a ver cómo tal, no, eso sí que al final, si no trabajas, no vives, Sí, ¿no? pero bueno, yo soy mi jefe, o sea, que podía darme ciertas concesiones, ¿no? Y decir, hoy no trabajes, que ayer terminaste tarde y digamos que ya has hecho tus horas semanales, ¿no? Podía ser un buen jefe y perdonarme esas cosas, pero sin embargo no me dejo hacer eso y si he trabajado un sábado y un domingo, el lunes trabajo igualmente, no me digo, tómate el día libre, ¿no? Entonces, eso es un problema. Yo creo que siendo uno de los autores que es situado realmente en un lugar de privilegio comercial, reconocido, éxito de crítica, de público, ¿cómo ves el mundo del cómic en nuestro país? Porque yo creo que los que llegamos es un poquito más tarde y no nos dedicamos a ello, siempre es como lo que siempre ha pasado con la novela negra, por ejemplo, que es un poco marginal. Yo veo que a mí el cómic me apasiona, el cómic o la novela gráfica, como lo queramos llamar, a mí me interesa mucho, es más, a veces me interesa más que la literatura convencional, porque creo que sois voces nuevas, diferentes. Pero a veces tengo la sensación de que hay muchos lectores convencionales que parece que no se acaban de acercar a ello, que no... ¿Cómo ves tú la percepción que se hace del cómic en nuestro país? Yo creo que está cambiando. Yo creo que hay muchas visiones, ¿no? Está la visión, por ejemplo, que yo creo que cada vez es menos de que el cómic no es algo serio, ¿no? A mí me educaron mis padres con el tema de que, bueno, de que leer cómics no era cultivarse, digamos, ¿no? De que el cómic, vale, ya está bien de leer, te veo, saber si lees un libro de verdad. Claro. Entonces, todavía hay, yo creo que cierta gente que tiene eso, ¿no? Incluso dentro del mundo de la cultura, ¿no? Que puedes defender, hay gente que defiende
no sé, el cine o las novelas de Sherlock Holmes, por ejemplo, como literatura seria y que, sin embargo, un cómic le parece que no es serio, ¿no? Es una cosa un poco extraña. También hay gente dentro de la cultura que piensa que el cómic tiene que ser algo divertido y entretenido y que no puede ser algo serio, ¿no? Sino que ellos quieren que, como al que le gusta el cine de aventuras y desprecia el cine de autor, ¿no? Y el cine tiene que ser espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco de todo, pero en general estamos creando un tipo de público nuevo con la etiqueta también de novela gráfica, ¿no? O sea, yo creo que el mundo del cómic más o menos se mantiene, el del cómic convencional, pues los superhéroes o el manga o la BD francesa, pues más o menos se puede mantener esa industria, pero estamos creando otro tipo de público que quizás jamás ha leído ni a Moebius, ni a Hergé, ni nada, ni el manga, ni nada de esto, ¿no? Pero sin embargo se empieza a acercar sin prejuicios a la novela gráfica por determinados motivos, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento. También porque me parece que dentro de lo que podríamos llamar novela gráfica, o se podía extender porque sería difuso en las fronteras, se está haciendo, o igual es porque es lo que más conozco yo, pero se está experimentando mucho más que en otros medios, como por ejemplo el cine. Creo que el cómic de 10 años a esta parte ha abierto sus fronteras muchísimo y ha experimentado en muchísimos caminos, con temas nuevos, con narrativas nuevas, con géneros nuevos, haciendo periodismo, haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que creativamente es un buen momento este que estamos viviendo, ¿no? Y comercialmente yo creo que estamos creando un nuevo tipo de lectores que era muy diferente al que teníamos hace años. ¿Y te cansas como lector de cómic? Porque yo creo que una cosa que, al menos los que somos lectores desde hace muchos años, sí, espectadores de cine desde hace muchos años, las novelas, el cine, por ejemplo, yo con mis amigos cinéfilos, a veces yo creo que es un comentario muy habitual que hacemos todos, esto de decir, es que ya no se hacen películas como las de antes, es que ya vas a ver, ya echamos de menos el cine americano de los 70, no digamos el anterior, el cine europeo de otras épocas, el cine francés negro era muy bueno hace 40 años y ahora no, con la novela pasa un poco igual. ¿Te pasa como lector de cómic que te cansa lo nuevo que se está haciendo o esta expansión a la que te refieres crees que realmente deja muchas puertas todavía de interés? Yo creo que sí. Por un lado, cuando releo algo, sí que es verdad que suelo releer las cosas de mi infancia, pero bueno, eso yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que en lugar de decir, bueno, pues voy a leer algo nuevo, no, espera, me apetece releerme el Asterix en Bélgica, y te relees algo que has leído 1000 veces y que no tiene ningún sentido, pero bueno, pero lo haces por nostalgia. Pero por lo otro lado sí que intento, claro, es tu trabajo también, o sea que tienes que leer por afición y porque es tu trabajo. Pero no sé si te pasa a ti, pero no disfruto con la lectura porque si es malo pienso en cómo lo haría yo. Y si es bueno me está hundiendo en la miseria. Pero ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí hacer esto? De hecho tengo como un apartado, o sea, tengo todos mis libros por leer y los cómics por leer en una parte, ¿no? Y tengo cómics que todo el mundo me dice, léetelo que está cojonudo. Y no lo quiero leer, lo tengo ahí y prefiero leer el malo a leer el bueno. Porque sé que el bueno me va a deprimir ¿pero esto? Pero en serio, sí, te da envidia lo que... No sé si no es envidia, ¿no? Es como decir, ay, joder, es que claro, estaba claro que había que hacer esto, ¿no? O estaba claro que esta forma de narrar funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, no lo disfruto. Me gustaría disfrutarlo. La verdad es que tienes unas paranoias bastante complicadas, ¿eh? Pues gracias a eso me gano la vida. Yo me imagino que de pronto, o sea, si sigues con lo del corte de digestión, de pronto darte un cómic maravilloso y buenísimo a la hora de comer, a la hora de ir junto a una playa, para ti es un sufrimiento. Decir, me da algo. Entre que esto me está gustando mucho y se me va a cortar la digestión, eres un hombre complicado. Con lo no simpático y relajado y tranquilo que eres en persona y dentro del libro, parece mentira que seas... Es que en pijama la cosa cambia. En pijama la cosa cambia mucho. Si esto lo hubiésemos hecho vestido, claro, tendría otra pose. ¿Quiénes son los héroes, cuando has dicho esos clásicos que te gusta leer otra vez, esos que de pronto dices, voy a coger yo creo que todos tenemos. Claro. Por ejemplo, ¿quiénes son? De cómic me refiero. De cómic, pues sería... Yo crecí con el Asterix y Obelix, o sea que sobre todo los de una parte me parece que están magníficamente dibujados y las historias son muy divertidas, aunque acabas hojeándolos más que releyéndolos. Tintín sería también otro de
de los grandes referentes, ya no solo por las historias, porque la mayoría de ellas ahora me parecen como muy aburridas, pero me parece que fue un autor que en su momento se tomó muy en serio lo que estaba haciendo, ¿no? Que se documentaba mucho para hacer el trabajo, que se montó un equipo para cuidar los fondos, para documentarse, hacía las fotografías. Me parece que es un concepto que es muy interesante, ¿no? El que alguien tuviese ese respeto por lo que estaba haciendo, ¿no? Y luego, aparte, su dibujo me parece que es muy interesante, porque a partir de ese dibujo puedes contar prácticamente cualquier historia. Drama, comedia, aventura, lo que quieras. Otro autor podría ser, sería un autor underground, que sería Richard Corben, que es muy poco conocido ahora, en su momento lo fue mucho, y que para mí fue como un máster de narración. O sea, era muy cinematográfica su forma de narrar, la forma en la que estaba contando una historia y cómo se marcaba retos que a veces eran muy complicados. Hacía, por ejemplo, las adaptaciones de los relatos de Poe y algunas historias de terror, que el terror es uno de los géneros más difíciles siempre de hacer, y más en cómic, y él llegaba a lograr hallazgos que estaban muy bien, muy cinematográficos, pero a la vez muy del mundo del cómic, que no se podían hacer de otra forma, ¿no? Con el tiempo también me doy cuenta de que a veces es un lastre depender tanto del lenguaje cinematográfico para contar las historias, pero creo que para mí me marcó mucho Richard Corben. Más autores podían ser Jack Kirby, por ejemplo. Me gustaban los superhéroes de pequeño, me siguen gustando, no digo con esto que los superhéroes solamente haya que leerlos de crío, pero Jack Kirby para mí era como, vamos, mi autor fetiche cuando era un crío. Y los Cuatro Fantásticos... Sí, eso no te pega nada. Sí, pues también. Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Los Vengadores... Bueno, tampoco, Hulk tampoco. Yo era más de los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man. Eran como mis cómics favoritos. ¿Tú te acuerdas que Daredevil, que ahora se llama Daredevil, si aquí hay personas de edad como la mía, se acordarán, y amantes del cómic se acordarán que Daredevil se llamaba Dan Defensor. ¿Te acuerdas de aquello? Claro, sí, sí. Que era una de las preguntas que nos hacíamos, el círculo de lectores de Daredevil, ex Dan Defensor, era ¿por qué este hombre se llama Dan Defensor? Porque es que ni defendía a nadie particularmente, ni se llamaba Daniel, por ejemplo, ¿no? Entonces esas traducciones. Era porque era muy curioso, llevaba las dos Ds en la camiseta, y yo he llegado a pensar que la censura de la época, tal vez la palabra de débil es diablo, tal. Puede ser. A lo mejor decían, referirnos al demonio, vamos a mejor cambiarle el nombre, no vaya a ser que editemos los primeros y la censura nos Puede ser, pero también yo creo que había muchos de estos que eran traducciones mexicanas y de Superman, de Novar, todo aquello y tal. Entonces también había como no sé, como una traducción de todo, ¿no? De los nombres también, del hombre araña, de este tipo de cosas. El hombre de hierro. El hombre de hierro. Que hoy es curioso cómo queda un poco cutre, ¿no? De hierro, dices. Hierro, Iron Man queda como mucho mejor. Iron Man queda más vestido. Estela Plateada era otra de esas traducciones, que era Silver Surfer, ¿no? Que es como más... Claro, mucho más glamuroso, ¿no? Estela Plateada queda bien en el Día del Orgullo Gay, ¿no? Pero como superhéroe queda un poco... Pero no has citado ningún español, no tienes pasiones por los Capitán Trueno, Roberto Alcázar y Pedrín. ¿Qué te dicen estos personajes? Bueno, me gustaban, pero yo era más del humor. Me gustaba pues Bruguera, me gustaba pues Vázquez, me gustaba pues Escobar, Ibáñez, por supuesto, también. Me gustaba Col, que no era de la escuela Bruguera. Col dibujaba en tebeo y era este autor que tenía estas figuras tan estilizadas, que parecía que me sigue pareciendo, que gráficamente es de lo mejor, y luego visualmente eran gags a veces sin ningún texto, ¿no? Y se había creado su propio mundo visual. Me parece que no tengo influencias de él, pero me hubiese encantado tenerlas, porque me parece de lo mejor, de los mejores autores españoles. Y más recientemente, pues Carlos Jiménez sería también uno, ¿no? Cuando pasas de los superhéroes, ¿no? De ver a cómo, pues eso, como Estela Plateada está defendiendo el universo o lo que sea, y de repente te encuentras con Paracuellos, el golpe es tremendo, ¿no? Y te das cuenta de que el cómic
puede hablar también de otras cosas, ¿no? Y Carlos Jiménez, para eso, yo creo que marcó un punto importante. Sí, porque además aquello fue en una época muy concreta que yo creo que para Cuellos, cuando salió, pues todos nos quedamos un poco. Es verdad que veníamos un poco, y tal vez es un autor importante a la hora de darle esa seriedad, ¿no? Que todos percibíamos como lectores. Decir, sí, bueno, el Capitán Trueno era el TVO que te compraban para pasar el rato, el Tío Vivo, el Jabato, todos esos era un poco, bueno, para pasar el rato, ¿no? Pero de pronto yo recuerdo cuando las páginas de Jiménez en el Papus, por ejemplo, que algunas tenían una carga realmente muy fuerte y te dejaba un poco helado. Seguramente todo eso somos y de todo eso partimos. Sí. ¿Cuál es tu historia favorita de Andanzas de un hombre en pijama? O tu historia más en la que te reflejes más, en la que te veas más. Yo creo que en este tipo de libros sin duda tiene que haber alguna que digas, bueno, le he puesto especial cariño, igual que se ve que lo de Fabra, a la que ya nos estamos refiriendo tanto, que creo que ahora los lectores que se lancen sobre el libro van a buscar rápidamente dónde está Fabra para saber qué oculta tras sus gafas. Y pues creo que lo que hemos contado del avión es una historia que es un tipo bueno, que nos lleva a la infancia de todos. Pero yo me pregunto si hay alguna que sea especialmente representativa, la que elegirías para... Yo creo que habría una, o sea, una de las que más me reconozco, por ejemplo, es en la que intento usar el film transparente, ¿no? Que es como una obsesión llegar algún día a conseguir poner algo con film transparente. Me parece que es una prueba de que estás en equilibrio con el universo. Pero no es posible, es la metáfora de que no estamos en equilibrio con el universo. Imposible. Porque no es posible. Pero yo creo que mi favorita sería esta, ¿no? Que es como, bueno, un poco un homenaje a mi padre, que era una persona de otra generación, ¿no? De esa posguerra, que eran personas como muy austeras, que jamás hacían ningún exceso de ningún tipo. Yo no recuerdo con mi padre haber ido jamás a un restaurante, ¿no? Él siempre pensaba de ¿para qué pagar por lo que puedes tener en casa, ¿no? Decía, y además como cocinaba mi madre, él estaba encantado, ¿no? Para él no era ningún esfuerzo, pero él era de los que yo me acuerdo de ir por la calle con él y pasar junto a un contenedor y decir, espera un momento, volver para atrás y sacar un tornillo que había en una madera al lado, ¿no? Y dices, pero papá, y tú avergonzado de, papá, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? Oh, un tornillo, que esto tú no sabes para qué me puede servir. Y dices, pero papá, pero si eso en la tienda vale céntimos, ¿no? Pero él pensaba que, bueno, que por qué pagar por lo que podía tener, ¿no? Y siempre tuvieron en su casa el mismo televisor mientras funcionó. O sea, lo de la obsolescencia programada y demás, para él era como, vamos, como algo absurdo. Él, si funcionaba, lo mantenía, ¿no? Y hay una de las historias que es real y es en la que yo soy un desastre total para hacer cualquier obra en mi casa de bricolaje o de lo que sea. Entonces tenía unas baldosas en mi casa que se estaban moviendo y le dije, papá, ven y arréglame estas baldosas. Entonces me dijo, bueno, pues tienes que lleva un saco de arena y yo llevaré el cemento y lo arreglamos en un momento. Y le pregunto, ¿y dónde se compra un saco de arena? Me dice, bueno, no hace falta comprarlo. Ahí al lado de tu casa he visto que están haciendo un edificio. Te bajas una noche y coges un saco. Pero papá, ¿pero qué me estás diciendo? Tú vas ahí y lo coges. Y me dio como, bueno, muchísimo miedo. Esperé ahí a noche cerrada, parecía que iba a cometer un crimen, ¿no? Primero bajé a echar la basura. Entonces me di una vuelta a ver si nadie me veía, eché la basura y entonces ya fui directamente a por el saco. Pero entre que estaba nervioso y que un saco de arena es difícil de coger porque pesa y enseguida se curva, entonces se me fastidió la espalda. Me hice un problema que todavía llevo en la espalda, ¿no? Y lo subí y estuve, pues bueno, como semanas ahí dolorido y demás, y al final le pregunto a mi padre, pero papá, ¿pero este saco cuánto vale? Me dijo, no sé, pues igual vale 1 euro. ¿1 euro? Me he gastado no sé cuántos cientos de euros yendo a un fisioterapeuta para arreglarme la espalda y todavía estoy mal de la espalda por 1 euro, pero para él era su mentalidad, ¿no? Y es una de las historias y las que define muy bien no solo a mi padre, ¿no? Sino creo que a cierta generación que se ha perdido, ¿no? Y que en cierta forma con la crisis nos vemos un poco teniendo que volver a todo eso, ¿no? No a robar sacos, no lo hagáis,
pero sí a coger un tornillo de una madera que hay al lado de un contenedor. Hombre, en todo caso es una historia que ahora se está viendo la utilidad, es decir, que aquel sacrificio del dolor, de la espalda, de todo eso, ahora se ha transformado en esa historia que es tu favorita y es un homenaje a tu padre. Entonces yo creo que esto... Pero bueno, muchos libros tengo que vender para amortizar lo que me gasté con la espalda. Sí, bueno, pues entonces yo creo que ahora ha llegado el momento de que hablemos de ese capítulo con el público asistente, que es el tema de la venta de los libros, porque yo creo que la hora se nos está cumpliendo, creo que ahora hay un protocolo. Sí. Claro, porque además lo malo que tienen los dibujantes es que los novelistas firmamos y ya está, pero es que los dibujantes tú haces cada dedicatoria, haces un dibujo. Sí, pero yo no sé, me gustaría saber quién fue Sí, ya. que hizo el primer dibujo, porque a partir de ahí todos nos vemos obligados a hacerlo, ¿no? Se ve que algún gracioso en algún momento dijo, pues te hago un dibujo. Y ahora ya se nos exige hacer un dibujo. ¿Te piden cosas raras a la hora de las dedicatorias? Muchas veces, de todo tipo, ¿no? Hay cosas más tiernas, otras menos, pero hay de todo, ¿no? Desde que le dibujes en tu libro un mortadelo, por ejemplo, a tu personaje en un caballo porque colecciona personajes a caballo, a de todo, ¿no? La verdad es que... A mí una vez vino un señor con un libro y me dijo, mire, este libro se lo podría dedicar a mi mujer. Y yo le dije, bueno, me dice, es que me va a dejar, póngale algo para que no me deje. ¡Qué responsabilidad! Claro, y pensé, qué responsabilidad, y a ver, a lo mejor es que ya tiene razón al dejarte. A ver si yo ahora voy a escribir algo que realmente hace que no te deje y dentro de 10 años esta mujer está diciendo, este escritor que me convenció para... Entonces le puse algo como así, como Pepa, no le dejes. Por favor. Y ya que Pepa hiciera lo que quisiera, ¿no? Bueno, pues ahora en esa, que es verdad que los dibujantes tenéis ese problema, ese añadido de dibujar, yo creo que ahora por eso me han dado un texto tan escrito que ahora debo reproducir, que es que ahora llega el momento de terminar, porque debemos terminar, casi parece que estamos ya para irnos a dormir. Yo ya estoy, mira. Estamos, si no fuera porque el café te excita, el café te despierta, o mucho. Este café aguado yo creo que a lo mejor ya no Por podemos eso lo hemos dormir. aguado mucho, para que así poder dormir ahora. Bueno, pues ahora Paco va a firmar sus libros, me dicen que es un libro por autor, iba a decir, entonces eso estaría muy bien. Un libro por lector, pues por los protocolos. Pero pueden comprar más. Pueden comprar más, pueden comprar. Es un libro maravilloso, extraordinario. Por cierto, no he hecho referencia que también tiene un prólogo de un extraordinario autor contemporáneo y que, bueno, también eso añade. Y entonces lo que ya no sé es si... Porque claro, esto ahora me estoy dando cuenta que no me lo han dicho. Yo no sé si vas a firmar aquí mismo o habrá que salir o a ver si hay... Fuera, ¿no? Fuera. Fuera, en la calle. En la calle. En la calle, porque lo que nos ha faltado, una de las cosas que también pensábamos... Es curioso esto de liberarse en un escenario. Sí. Lo del pijama, claro, cuando veníamos, hemos traído el pijama en nuestra bolsita, escondido, con miedo, diciendo a ver si... Incluso yo lo traía desde el hotel diciendo a ver si van a ver que llevo un pijama y van a pensar, un poco como tu saco de arena, van a pensar a dónde va con un pijama a esta hora, ¿no? Pero es que ahora me están entrando ganas de ir a dar una vuelta por Bilbao en pijama. Vamos a hacerlo, además sin dar ninguna explicación. Claro, porque andamos yo creo tranquilamente. Vamos tranquilamente con el libro en la mano para que se haga un poco la relación, incluso diciendo solo un libro por lector. Bueno, pues haríamos una pareja curiosa, ¿eh? Ese era el mensaje. Yo les aseguro que el libro es... Parece que los libros de humor tienen menos prensa, menos respetabilidad, parece que de alguna manera son menores. Y yo creo que este libro, que además de humor tiene mirada sobre nuestro mundo, tiene mirada sobre un personaje al que llegas a querer de verdad, tiene ternura, que es eso que se echa tan en falta. Es un libro que se nota que está hecho con amor, que te hace reírte. Lo del saco de tu padre, a mí me ha recordado a cosas de mi padre. Hay muchas cosas, tal vez una de las cosas más logradas es cómo te sientes. Todos nos sentimos de alguna manera hombres en pijama, pero solo hay uno verdadero y real, que es Paco Roca. Así que nosotros nos despedimos, un aplauso para él y ahora fuera a firmar. Gracias. Querido, y que duermas bien esta noche a pesar del café aguado. Gracias. Gracias.